Buenos días, profesor Enrique Luna. Soy la alumna Xue Navarro Mendarosqueta del grupo 9136 y el día de hoy voy a hacer una presentación con respecto a la unidad 4 que lleva por nombre la psicología rusa. El trayecto de la psicología rusa tiene tres momentos. El primer momento es con respecto al condicionamiento clásico de Pavlov. El segundo momento se llama periodo de ensayo-error. Bueno, lo vamos a empezar con Konstantin Kornilov, que es como tal el segundo momento, y su teoría de la reactología. ¿Qué es esto? ¿Qué era la reactología? Era una doctrina que tenía que ver con las reacciones del hombre desde un punto de vista psicológico, que buscaba medir velocidad, fuerza y forma de la reacción. ¿Reacciones de qué tipo? Naturales, musculares, sensoriales y de elección, por medio de métodos dinamométricos, cronométricos y gráfico-motores. ¿Cuál era la finalidad? Controlar las reacciones mediante la educación y el cambio social. Ellos consideraban que era la forma en la que podían controlar las reacciones, ya que la reacción era ideológica y social, pero el reflejo seguía siendo fisiológico y bueno, esta psicología está sustentada en la ciencia social conocida como marxismo. Konstantin defendió que los procesos psíquicos eran propiedad del cerebro y el cerebro pues es la materia más organizada y que había una necesidad de construir los métodos de la psicología sobre un materialismo de. Por lo tanto, bueno, dos de sus publicaciones son Psicología Contemporánea y Marxismo y Manual de Psicología, donde en esta propuesta que él tiene, pues se busca una síntesis integradora entre la psicología subjetiva, que es la psique, y la objetiva, que está sustentada en el behaviorismo y en la reflexología. Él quería aproximarse a la dialéctica en psicología a partir de la tesis de lo subjetivo como objeto de estudio, la antítesis, que eran los reflejos o los actos de conducta, y al juntarse, bueno, la reacción era el resultado de ambos, y había ahí, bueno, se conoce como la síntesis de ambos. Y bueno, ya como ya lo dijimos, es una combinación de principios marxistas e ideas mecanicistas y energéticas. Su postura fue rechazada porque, bueno, conducía a un materialismo mecanicista. Él reconoce su fracaso de no lograr entender lo que era la dialéctica, que es el paso de la materia a la conciencia. Tenemos otro autor que es Pavel Petrovich Blonsky. Él tenía un enfoque genético y social, era pedagogo y psicólogo. Él buscó hacer una psicología, una ciencia natural basada en la reflexología y una psicología marxista. Él buscaba esta reforma de la ciencia a la luz de esta ideología. Critica la postura idealista, la concepción metafísica que había del hombre. Él decía que la naturaleza humana cambiaba en función del medio social, empieza a tener un enfoque genético sustentado en la parte histórico-social. Él decía que la conducta solo la podíamos comprender desde un contexto histórico. Por lo tanto, bueno, él como pedagogo propone la escuela del trabajo con ideas o con una pedagogía marxista y que es llamada más adelante como educación socialista, donde él propone que la escuela sea de 8 a 13 años, para los niños de 8 a 13 años sea trabajo para niños con un modelo de ámbito doméstico, y que para los niños de 14 a 18 pues se le conozca como taller y fábrica, donde ponen en práctica sus conocimientos. Tenemos un tercer autor o representante que es Vygotsky. Vamos a ver qué influencia tuvo Vygotsky en la construcción de esta escuela de la psicología. Recordemos que estaba bajo un enfoque marxista y que, bueno, en 1923 se celebra en Moscú el primer congreso de psiconeurología, retomando el significado del materialismo militante de Lenin y, bueno, donde se afirma que la psicología debe ser sustentada en un materialismo, con base materialista dialéctico, la parte de lo que eran las ideas de Hegel y Marx. En el segundo congreso, en 1924, hubo críticas
Basov critica la postura idealista de Cherepanov, la posición materialista y mecanicista de Bechterev. Kornilov era un antiidealista y busca elaborar como tal una psicología marxista bajo dos principios: la concepción de la psique como función de la materia y la psique como reflejo activo del mundo objetivo. Aquí aparece como tal Vygotsky con 3 ponencias: cómo enseñar ahora la psicología, el resultado de una encuesta sobre el estado de ánimo de los graduados y los métodos de investigación reflexológica y psicológica. ¿Qué aportaciones hace Vygotsky a la escuela histórico-cultural? Bueno, él manejaba 2 hipótesis básicas en su trabajo. La primera es con respecto a las funciones psíquicas humanas, que eran de carácter mediatizado, y que los procesos interiores intelectuales provenían de una actividad inicialmente externa. Sus trabajos estuvieron inspirados en un razonamiento marxista. Él ubica las condiciones del desarrollo humano del sujeto en la inserción social que éste tiene, parte de la interacción con los mediadores culturales, las personas significativas, los productos simbólicos de su realidad sociocultural. También dice que hay una estrecha conexión con los recursos internos y las posibilidades del individuo para potencializar su desarrollo. Él consideraba que el problema de las funciones psíquicas superiores pues era el núcleo central en sus ideas, y pues esto estaba basado en el principio del historicismo, y resume que el problema de la formación y el desarrollo de las funciones psíquicas son propias del hombre. De 1927 a 1931, él trabaja junto con sus colaboradores las bases para la teoría histórico-cultural de la psique, propone el enfoque materialista y dialéctico en la psicología como única solución, y ya en su libro Pensamiento y lenguaje, él logra llevar sus ideas y materializarlas en la aplicación de esta teoría. Él decía que su objeto de estudio era la necesidad de la actividad de la conciencia, y buscó realizar una psicología del hombre que pudiera explicar científicamente, con bases en el materialismo dialéctico, pues el origen y la formación de las funciones psíquicas superiores, que son la atención, la conducta voluntaria, la memoria reflexiva y el pensamiento abstracto. Y él decía que el cerebro pues era el resultado de una evolución histórico-cultural junto con el esfuerzo colectivo y personal del sujeto. Vamos a hablar ahora del periodo crítico de la psicología soviética, que va de 1928 a 1936. En este periodo, las principales críticas, pues fue un periodo lleno de polémica constante. Se rechaza la reflexología y la reactología. Se desaprueba oficialmente la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Se reprocha el importar las ideas de Occidente, o sea, no querían saber nada de las ideas que provenían de Occidente. También hay un rechazo en la psicopedagogía diferencial que Blonsky había defendido en 1920, y se critica el enfoque histórico-cultural como pseudomarxista. Principales publicaciones de este periodo: vamos a tener revistas de psiconeurología, vamos a tener a Rubinstein, tenemos la Constitución de la URSS, pero aquí hay un personaje importante que es Makarenko, porque él tuvo mucho impacto en la educación más adelante. Incluso, bueno, tiene sus publicaciones está el poema pedagógico, que son sus experiencias cuando él trabajó en una comunidad. Tiene Bandera en las Torres, que es una novela, y su primer tomo de libro para padres. Viene ahora la Gran Guerra Patria, 1940. ¿Cuáles fueron los aspectos contextuales que influyeron en el desarrollo de la psicología en este periodo? Bueno, pues a partir de 1940 la psicología soviética tuvo crecimiento, auge. Fue un periodo de plenitud para la psicología soviética, ya que debido a la guerra, pues los hospitales empiezan a poner en práctica la teoría marxista-leninista sobre la
actividad para poder lograr el restablecimiento y la rehabilitación de las funciones psíquicas de los soldados que eran afectados por la guerra. Hay un desarrollo de estrategias militares para hacer investigación en el campo de la psicología sobre los tiempos de reacción y otras habilidades que eran necesarias en el combate. Se propone un nuevo modelo de psicología basado en la reflexología de Pavlov y bueno, hubo un rechazo de todo lo que provenía del extranjero. Principales publicaciones. Vamos a tener El hombre con su mundo destrozado de Luria, La inteligencia del comandante de Teplov, Principios de psicología general de Rubinstein, el artículo contra el idealismo y la metafísica de la psicología de Chernákov. Ahora vamos a ver lo que fue la pavlonización e institucionalización de la psicología soviética. Es un periodo de 1950 a 1960. ¿Por qué se dice que hubo una influencia negativa de Pavlov? Bueno, porque a pesar de los trabajos y de que había psicólogos que todavía creían en su trabajo, que consideraban que su trabajo era importante, hubo gente que tampoco lo consideraba así, entonces hubo como una separación. En 1950 reconocen a Pavlov como el psicólogo oficial. Y bueno, muchos médicos, filósofos, fisiólogos y psicólogos deciden atender sus investigaciones, pero unos al estilo de Pavlov, que se llaman ortodoxos, y otros que decidieron continuar con los trabajos. O sea, no regresaron al principio, deciden continuar con sus trabajos, aplicando el método de condicionamiento clásico. Hubo un problema aquí porque se considera que hubo un retroceso en las técnicas al volver a caer en el mecanicismo. Las carreras y las disciplinas pues tuvieron que ajustarse también a este nuevo método y pues el hombre es convertido en un producto pasivo de las influencias del medio. Con Teplov tenemos que, bueno, él fue profesor de la Universidad de Moscú, se interesó en el Centro de Estudios de las Diferencias Individuales, fue fundador de la psicofisiología diferencial soviética y sí usó la tipología del sistema nervioso de Pavlov, pero la usó para, junto con el método de estudio clínico de la personalidad de Luria, para trabajar el pensamiento teórico y práctico, hace una diferencia, dice que son idénticos y que solo se diferencian por la forma en la que se manifestaban, porque ambas participan en la solución de un problema. O sea, la forma en que se manifiestan es la diferencia de estos dos tipos de pensamiento. Y bueno, él se mantiene fiel a las ideas marxistas y leninistas. ¿Qué cambios hubo tras la muerte de Stalin? Bueno, pues la psicología dialéctica comienza a expresarse, vienen muchas, bueno, hay revistas, se funda la Sociedad de Psicólogos, siguen trabajando los colaboradores de Vygotsky junto con Rubinstein en publicaciones y y para la institucionalización de la psicología soviética, pues es una nueva etapa con dos núcleos de investigación, la conciencia como actividad y la capacidad sistémica del cerebro. Y bueno, la psicología soviética rechaza totalmente la reflexología, ya que pues no era compatible, el estímulo condicionado pues no lograba dar una explicación completa sobre lo simbólico del signo y era más cuantitativo y mecanicista. Profesor, muchísimas gracias.